Doctor Sacha Lorenti, de la Coordinadora General del Comité de Defensa de la Libertad de don Jorge Glass. Nosotros como Radio Morena le damos siempre cobertura a este tipo de reclamaciones de derechos humanos, porque el ser humano siempre es primero y debe ser primero su libertad cuando la alega, cuando se observase o no persecuciones de orden política, y en ese sentido han logrado varias cosas. Ayer, por ejemplo, fracasó el juicio político, que aunque es un triunfo para algunos pírrico, otros dicen que no ha cesado la violencia en el Ecuador, los secuestros y todas estas cosas, pero que colateralmente, inclusive algún sector hasta obligó a no topar el tema de la Embajada de México, de la invasión a la Embajada de México en Quito, y eso pues ha dado como resultado que de una u otra manera comparezca ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a venir al Ecuador. El tema es, ¿le permitirán? Somos suscriptores de ese instrumento, que sí lo somos como Ecuador, y ¿qué resultados dará? Lógico, es una forma de decirle al Estado ecuatoriano, a usted también le dimos derecho a la defensa. ¿Qué opina usted, doctor Sacha Lorenti? Perdón, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo coincido con usted en el sentido de que los derechos humanos deben estar en el centro de toda nuestra acción, no solamente desde el Estado, los organismos internacionales, sino también de la sociedad. Desde el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass hemos venido siguiendo paso a paso los acontecimientos en el Ecuador a partir de ese momento que va a quedar grabado en la historia de Latinoamérica, que es el asalto a una misión diplomática, un hecho que ni las peores dictaduras, ni las más oprobiosas, ni Pinochet, ni Videla, ni Stroessner se animaron a hacer. Entonces fue en ese momento en que la comunidad internacional vio azorada lo que sucedía y además ese momento sirvió para que se ponga también bajo la lupa todo lo que está pasando en el Ecuador. Lamentablemente en el Ecuador no existe un Estado de Derecho. Vemos con mucho dolor los índices tan altos de inseguridad que tiene la gente. Hace poco, junto al comité, visitamos a Guayaquil y miren, yo que estuve varias veces en el Ecuador, vi con mucho dolor la situación que está atravesando este hermano pueblo. Volviendo a la situación de Jorge Glass, el día lunes, este lunes 28, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará tanto Quito como Guayaquil. Se tiene programada la visita de la comisión a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca para ver la situación de manera directa en la que se encuentra el ex vicepresidente Jorge Glass. El Ecuador no tiene, el Estado del Ecuador no tiene ninguna alternativa más que cumplir con las disposiciones del sistema interamericano, permitir el acceso de los delegados de esta delegación de la comisión para ver a Jorge Glass. El Estado ecuatoriano ha suscrito y ha ratificado lo que se llama la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y a través de eso acepta la competencia del sistema interamericano. Me refiero tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte Interamericana. Y lo que nosotros queremos es que la Comisión vea de manera directa la situación, la gravísima situación en la que se encuentra Jorge Glass después de ese asalto oprobioso a una misión diplomática el 5 de abril, pero además el secuestro, esto es algo inaudito, el secuestro de un asilado diplomático, de una persona protegida por el derecho internacional, que ahora está como un rehén de los intereses políticos del presidente Daniel Noboa. Lo decimos con todas las letras, con mucha precisión. Él mismo lo confesó en una entrevista ante una revista muy prestigiosa en Estados Unidos, The New Yorker, en la que él afirmó que la detención o el secuestro más bien de Jorge Glass tenía que ver con el resultado del referéndum que se realizó pocas semanas después.
Y Jorge Glass continúa siendo un rehén de la falta de Estado de Derecho en el Ecuador. Hemos visto cómo distintas acciones de carácter legal, recursos de habeas corpus han sido denegados, porque no existe lamentablemente independencia de poderes en el Ecuador, y es por eso que se recurre a una instancia como la Comisión Interamericana. Nosotros estamos seguros de que, de cumplirse lo que señala la Convención Americana, se le ampliarán las medidas cautelares para preservar su integridad personal y garantizar, obviamente, su vida. Y nosotros estamos pidiendo que se respete su estatus de asilado diplomático y se cumpla con las disposiciones de la exigencia que ha hecho el Estado mexicano a través de la Embajada de Suiza, para que se le otorgue un salvoconducto que le permita recobrar su libertad plena e irrestricta. Horas 10 minutos. Amables oyentes en todas partes. Doctor Sacha Laurenti, Roberto Figueroa les saluda. Quiero resaltar una vez más a la audiencia en particular con quién estamos dialogando. Muy independiente de esta, que es una de las tantas causas en las que se ha visto inmerso, con el único propósito, como decía hace un rato nuestro director principal, el abogado Luis Almeida Morán, hemos vuelto a poner en el centro a la persona humana. El Estado como tal tiene que entenderlo en cualquier latitud del mundo. Su gran valía, doctor Sacha Laurenti, como miembro de gobierno en la República Hermana Bolivia, sus ejecutorias y tránsito por algunas entidades de orbe mundial en la lucha de los derechos o por los derechos de los indígenas, en la lucha y en la búsqueda de la dignidad a la persona a la que se le debe de otorgar o tutelar cada Estado. Le pregunto, el anuncio, vi la agenda en estos días de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted da fe también de esto? ¿Y qué se aspira en el caso particular del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, doctor Sacha Laurenti? Muchísimas gracias por la pregunta, Rodrigo. Como le decía, el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass ha hecho seguimiento de la situación de Jorge en los últimos meses. Paralelamente, la defensa técnica de Jorge Glass ha también, por supuesto, puesto en conocimiento de toda esta situación a la propia Comisión Interamericana. Y además existe un cuerpo colegiado de expertos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es una veeduría de derechos humanos que también está vigilando el caso de Jorge Glass. Hemos visto a lo largo de estos meses una sistemática utilización de las instituciones con el objetivo de mantener a Jorge Glass como un rehén político, para los intereses electorales políticos de Daniel Noboa. Si en una instancia fue el referéndum, ahora son las elecciones que se avecinan en febrero allá en el Ecuador. Hemos visto cómo, por ejemplo, un habeas corpus determinó que la detención de Jorge Glass fue ilegal, pero se lo mantenía preso. Luego hemos visto cómo estamos haciendo seguimiento, le decía, de la situación en el Ecuador, cómo delincuentes de altísima peligrosidad en el Ecuador, que en una época era uno de los países más seguros del mundo y ahora lamentablemente es uno de los países más inseguros, delincuentes de altísima peligrosidad, a ellos se les concedió muchas facilidades a través de recursos de habeas corpus. Pero el ensañamiento contra Jorge Glass ha impedido que se le pueda siquiera flexibilizar un poco la grave situación en la que se encuentra. A él se le han dado hasta 40 pastillas diarias, poniendo en riesgo su vida. Ha sido llevado a una cárcel de máxima seguridad con los delincuentes más avesados del Ecuador. A él se le ha prohibido cualquier tipo de beneficio, pese a que en su estadía en la cárcel él terminó 2 maestrías, inició un doctorado. Es decir, hay un ensañamiento. El Estado ecuatoriano, las instituciones que deberían velar por los derechos humanos de Jorge Glass,
están dirigidas al escarnio, al escarmiento. Y por eso, al ver que no tenemos ninguna alternativa, ninguna posibilidad en la institucionalidad ecuatoriana, al haberse cerrado esas puertas, es que se recurre tanto al sistema interamericano de derechos humanos, por eso la visita de la comisión, y también al sistema de Naciones Unidas. Miren, el Comité Internacional está conformado por muchos expresidentes de distinta incluso filiación política, premios Nobel de la Paz, asambleístas, congresistas de distintos lugares del mundo, de toda América Latina, también de Europa. La propia campaña por la libertad de Julian Assange se ha sumado a esta que ya es una causa latinoamericana. Nosotros estamos esperanzados y hacemos un llamado a la Comisión Interamericana a que simplemente cumplan lo que dice el Pacto de San José, que se amplíen las medidas cautelares en favor de una persona que, como ustedes muy bien decían, estamos hablando de la dignidad humana, estamos hablando de temas más allá de lo ideológico, más allá de lo político partidario. No se puede torturar a una persona, no se puede inducirla al suicidio. Nosotros estamos muy preocupados porque la vida de Jorge Glass corre peligro y esperemos que esta visita concluya con la ampliación, reitero, de medidas cautelares en favor de Jorge. Y dice la agenda, visita en locus, en territorio, ya que estamos hablando con un experto en lo que concierne a derechos humanos, fundamentalmente por eso. Este es el principio elemental, doctor Sacha Lorenti, de todos quienes integramos este equipo humano. A veces es necesario las luchas permanentes, la lucha diaria, y en el contexto mundial, hoy en la égida de los derechos humanos, hay que seguir alimentando esto a los miembros de una sociedad para entrar en cabal conocimiento de que por qué somos signatarios de tal o cual convenio, por qué somos ratificatorios como Estado, en el caso específico, y cuáles son las líneas a seguir a la luz del derecho también, tanto constitucional en el territorio como también a la luz del derecho internacional, doctor Sacha Lorenti. Sí, usted lo decía con mucha claridad. El Estado ecuatoriano tiene responsabilidades ante la comunidad internacional. No son responsabilidades impuestas, son responsabilidades que el propio Estado ha suscrito y ha ratificado a través de sus instancias internas y se compromete a cumplir ante la comunidad internacional. Pero hemos visto lamentablemente que de manera sistemática, sin ningún antecedente de tal magnitud, el gobierno de Daniel Noboa ha ido violando, socavando pilares muy antiguos del derecho internacional. Entre ellos, el derecho internacional que regula las relaciones diplomáticas, miren, ni siquiera, lo decía uno de los abogados de Jorge, ni siquiera Hitler en la invasión a Europa a partir del año de 1939 invadió, atacó embajadas, ni siquiera en un estado de una guerra de las más violentas que ha vivido la humanidad. Y eso es lo que hizo Daniel Noboa. Él personalmente, él como primer responsable, ordenó que las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano invadan territorio de otro país, de un país hermano. Y no solamente el derecho internacional de las relaciones, que regula las relaciones diplomáticas, sino también el derecho internacional que regula el asilo diplomático. El asilo diplomático tiene una tradición larguísima en la historia de la humanidad, mucho más allá de la creación de las Naciones Unidas o de la Liga de las Naciones en el siglo pasado. Y el gobierno de Daniel Noboa, por instrucción suya, lo que hizo fue instruir que se tome como rehén, que se secuestre violentamente a una persona que estaba como asilado diplomático. Es decir, estoy seguro que estudiantes de derecho, tesis, libros se escribirán de este oprobioso episodio en la historia de las relaciones diplomáticas de nuestra región, cuyos actos, es decir, los actos de Daniel Noboa, ponen en peligro la paz y la seguridad
internacionales. Ahora México está llevando ante la Corte Internacional de Justicia al Ecuador. Paralelamente está este caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y también ante el Sistema de Naciones Unidas. México pidió que se suspenda de Naciones Unidas a Ecuador. Esa es la gravedad del hecho que estamos viviendo. Y nos duele profundamente en el alma. Yo por eso coincido plenamente con ustedes. El tema central está aquí en la dignidad humana, en la vida de una persona. Y cuando la vida de una persona está en peligro, es toda la familia humana la que tiene que sentirse afectada, la que se tiene que sentir conmovida, la que tiene que movilizarse para garantizar que la vida de un ser humano sea respetada. Por eso es que se ha conformado este comité internacional, porque además la figura de Jorge Glass es una figura continental. Yo fui funcionario del gobierno de Bolivia por mucho tiempo, y nosotros íbamos al Ecuador a aprender sobre las medidas que tomaba el gobierno ecuatoriano en términos de seguridad ciudadana, en términos de reducción de la pobreza, en términos de reducción de la desigualdad, en términos de diversificación de las matrices energéticas. Eso íbamos a hacer a Ecuador, y uno de los grandes artífices de todo ese tipo de medidas en las que Ecuador era un ejemplo para el mundo estaba Jorge Glass. Es por eso que la comunidad internacional, reunida a través de este comité, pero a través de otras instancias, está trabajando para garantizar que se respeten los derechos de esta persona que está injusta, indebidamente detenida, que está siendo sometida a torturas de todo tipo, cuya vida corre peligro. Y un minuto es valedero, decía, hermanos oyentes, amigos, miembros de familias que están escuchando Radio Morena. Es nuestra misión, doctor Sacha Lorenti, en estos espacios. No lo dice Roberto Figueroa, quien os habla, producto de una preparación académica, que esto sea exclusivo de los académicos. Esto debe de empoderarse todo un conglomerado, la sociedad en el orden global. Trabajar por encontrar los signos de armonía, donde no hay armonía, de la cooperación internacional, en aplicación práctica de todos esos instrumentos. ¿Cómo sanear una democracia que está sentida? Porque no vamos a esconder. Reconocer a través de estas herramientas, en la parte final para su reflexión, doctor Sacha Lorenti, que necesitamos resoluciones pacíficas. ¿Cómo qué? Este tiempo para dirimir dos hermanos, pueblos hermanos, México, Ecuador y México, que nos unen tantas y tantas situaciones de estricto orden, milenarios, sumidos en este tipo de confrontaciones. Esperemos que todo lo que se haga y todo lo que ustedes se propongan, y que también con el respeto, porque aquí se trata del respeto a las partes, y que nada detenga la búsqueda pacífica de esta serie de conflictividades. Doctor Sacha Lorenti, siempre será un agrado escucharle aquí en Radio Morena. Agradecerles nuevamente la oportunidad para que el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass pueda llegar al pueblo ecuatoriano, este pueblo hermano tan querido, que está atravesando una situación tan compleja en estos días. Usted, Roberto, decía con mucha precisión que el objetivo es la paz. Esa paz con justicia social. El derecho internacional ha sido construido justamente para evitar las conflagraciones internacionales. La propia Carta de las Naciones Unidas señala que esa organización fue fundada para evitar a las futuras generaciones las desastrosas guerras. Y estamos ahora ante una prueba continental, una prueba para que se preserve el derecho internacional. Nosotros estamos pendientes y esperanzados a que la Comisión Interamericana cumpla con su deber. Y su deber está claro. Este es uno de los casos no solamente más emblemáticos, el de Jorge Glass, sino es un caso absolutamente claro. Y esperamos dos cosas. Uno, que la Comisión Interamericana amplíe las medidas cautelares en favor de Jorge Glass, y por supuesto,
el Estado ecuatoriano las cumpla, como es obligación. Y estaremos ahí, obviamente, pendientes al resultado de la visita de la comisión, manifestando nuevamente nuestra preocupación por el estado de salud, por la vida de Jorge Glass, que está ahora en peligro. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por el humanismo que ustedes demuestran, por la sensibilidad humana que tiene que prevalecer hasta en los peores momentos. Y esta es una prueba, decía, para todos, para América Latina en su conjunto, para el propio Estado y pueblo ecuatoriano, y ojalá que esos principios, esos valores sean los que prevalezcan. Estaremos pendientes de eso y me pongo a su disposición para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. De manera, doctor Sacha Lorenti, la interconectividad nos ha permitido este enlace, que también es parte de estas prácticas en donde no puede alejarse, hermanos ecuatorianos, escuchando al doctor Sacha Lorenti, escuchando a las otras posturas. Solo vamos a lograr construir una mejor sociedad. Esa lucha inclaudicable de quienes conformamos este equipo humano, en el contexto de los derechos humanos, por cualquier causa, por cualquier razón, hay la necesidad de encontrar en esas críticas de orden local, de orden nacional, de orden internacional, una intervención, un acercamiento. No podemos seguir permitiendo darnos el lujo de inobservar cada una de estas líneas. Le agradecemos, reiterado el agradecimiento al doctor Sacha Lorenti por este momento, por esta oportunidad y en cualquier otra ocasión para seguir tratando estos temas que están a la luz del día, no solamente en los organismos, en los estatus de los organismos de orden internacional, no, en la realización práctica, cuando nos toca y queremos ejercer nuestros derechos fundamentales. 8:26 minutos, deben estar alertas las sociedades por el mundo. Éxitos, doctor Sacha Lorenti. Estaremos pendientes de lo que será la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una delegación, luego que han hecho ustedes varias exigencias porque hubo un momento en que se suspendió lo que ya estaba previsto. Ahora hicieron ustedes una conferencia de prensa internacional, varios medios estuvimos presentes y ahora también deseamos éxitos y esperamos que se cumpla, doctor Sacha Lorenti. Muchísimas gracias por la oportunidad y les reitero mi plena disposición a continuar conversando con ustedes y a través de ustedes con el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. A usted. Ha sido Sacha Lorenti, coordinador general del Comité Internacional por la Libertad del ex vicepresidente Jorge Glass Espinel.